también no hubo ningún procedimiento previo para efectos de llegar a la conclusión de que hubo una causal de despido. No se cumplió con el procedimiento establecido en el convenio colectivo en cuanto a la realización de un proceso disciplinario. Es más, en este caso no aplica ningún despido ni con justa causa, mucho menos un despido sin justa causa, como es el caso que se está dando con los médicos. Es un despido arbitrario, lo que conlleva a el Estado y los funcionarios que están despidiendo están cometiendo el delito de discriminación. Estamos frente a dos procesos laborales, pero uno conlleva al proceso penal. Pero en este caso lo urgente es demandar el reintegro ante el juez del trabajo, y con autorización de los médicos que están presentes vamos a trabajar en la preparación de la demanda para presentarla en el mediano corto posible plazo, para que se haga uso del derecho de demandar el reintegro ante los juzgados del trabajo. Mi nombre es Marianela Escoto López, médico anestesióloga, despedida del Hospital Antonio Lenín Fonseca. Vengo a poner denuncia en cuanto a la violación de los derechos humanos y laborales del gremio médico, pero también quiero hacer hincapié en que además de violentar nuestros derechos humanos, también violentan los derechos humanos de la población, la cual merece ser atendida por personal médico especializado con amplia experiencia. La mayoría de médicos despedidos tenemos como trayectoria entre 15 y 30 años de servicio. Tenemos, por ejemplo, especialistas como el doctor Enrique Ocampo, un hematoncólogo del Hospital Infantil La Mascota, el cual fue despedido igual que nosotros sin causa justa. Pero lo más injusto es que los niños van a dejar de recibir la atención de este médico, y nosotros como profesionales de la salud pues nos preocupa, y principalmente porque estamos en medio de una pandemia en la cual los gobiernos civilizados han reforzado los sistemas de salud, y más aún cuando muchos médicos en este país, por no tener los equipos de protección personal, se han enfermado. Aproximadamente el 50% de los residentes, médicos especialistas en medicina interna, de emergencia, han sido afectados por el COVID-19, lo cual también es una violación en cuanto a ser proveídos por el Estado, el gobierno, a equipos de protección en lugares de trabajo. Estamos en representación, quiero decir, de 14 médicos que hasta el día de ayer contabilizamos despedidos en todos los lugares, en Managua, Estelí, Granada y bueno, en otros departamentos que ahorita no recuerdo. Pero sí, esa es nuestra demanda al Estado de Nicaragua, el reintegro y denunciar la violación de nuestros derechos humanos y laborales. Doctora, a pesar de todo esto, sus compañeros de trabajo que usted ha dejado allí en el hospital, ¿le han brindado su solidaridad? Estamos claros que no va a brindarnos por seguridad de ellos, pero hay gran respaldo y hay descontento por parte del personal médico en los hospitales en contra de la dictadura. Sí, eso exactamente es lo que más hemos tenido, es el respaldo del gremio médico, tanto en el sector privado como público, más los compañeros de los hospitales públicos. Hay un punto de inflexión, y este punto creo que es ahora. Es ahora porque estamos afectados en medio de una situación tan especial, la cual el gobierno no ha asumido con responsabilidad, y el gremio médico ha hecho ver en los pronunciamientos que debemos de exigir al gobierno como
como conocedores de las pandemias, de las epidemias, una responsabilidad tanto la salud como tomar medidas preventivas de que pare la diseminación de la pandemia, y lo cual hemos visto una ausencia de las autoridades de salud. El presidente vive ausente. Pasó más de 30 días desde que apareció el primer caso y eso es impresionante, la verdad. Hemos visto a los países de Centroamérica, los presidentes a la cabeza, los ministros de salud, y acá lo que hemos tenido es digamos, una información escasa, poco fidedigna, no sabemos de dónde sacan los números, no se dice, por ejemplo, cuántas pruebas se han hecho, a pesar de que se recibió, el gobierno recibió 26.000 pruebas y no se da cuenta de dónde están esas pruebas, y todo eso pues nos ha llamado la atención, por lo cual sí hemos estado pendientes de eso, y todos los médicos del país estamos pendientes de eso. Lo único que no tenemos, por lo menos en los hospitales públicos, el derecho de hablar, estamos como limitados en ese aspecto. Doctor, en base a su experiencia, ¿a qué apuntamos? ¿A qué nos avecinamos? En base a su experiencia, ustedes que han estado al frente en la primera línea asistiendo a los pacientes, quisiera que me dé una proyección ante tanta irresponsabilidad. En realidad, yo pienso que la pandemia, los casos de contagios van en aumento. El porcentaje de gente que cae en estado de grave o moderado es por lo menos el 5 o 7%. Llegan a los hospitales y pienso que va a ir en ascenso. Sí he visto que la población por lo menos ha acatado el llamado que hemos hecho a las organizaciones médicas, ya que veo en las calles, en las paradas de buses, en los mercados, la gente usando mascarillas, protectores faciales, y espero que en sus casas estén tomando medidas. Me supongo que los niños no deben de estar asistiendo a clases por seguridad. Muchos maestros han sido contagiados y se han agravado, han muerto también, médicos han muerto, llevamos 18 personal de salud, enfermeras que han fallecido, y periodistas, ¿verdad? Como ustedes que hacen esta labor tan encomiable en este tiempo, de que están informando al pueblo sobre lo que ocurre. 18 médicos muertos. 18 médicos muertos ¿Y contagiados? Contagiados, eso no tengo idea, pero 50% por eso. Sí, se podría decir que hay un gran número de médicos y personal sanitario contagiado. Lo que pasa es que nos prohibieron las pruebas a los médicos. Cuando se empezaron a hacer pruebas, digamos de 12 salieron 7 médicos contagiados. Salió esta información a luz y lo que dijo el MINSA, cuando ya habían personas que estaban con síntomas, médicos con síntomas de mi hospital, por ejemplo, que no se lo iban a hacer porque los médicos alarmábamos demasiado a la población, igual como al inicio prohibieron el uso de mascarillas, por eso fue el inicio del contagio al personal sanitario. Doctora, vemos que cada semana Taiwán le dona y la asesora va a recibir todos esos equipos de protección que ustedes tanto pedían. ¿Qué se hacían esos equipos? ¿Se percataban ustedes a dónde iban a parar esos equipos que donaban? Pues no tenemos idea, y yo no puedo afirmar dónde están, por lo menos las mascarillas, que en nuestros hospitales no nos proveen de mascarillas. Los equipos que nosotros teníamos en el hospital, los médicos los hemos costeado con nuestro propio dinero, y algunas donaciones que nos han llegado pues de forma muy sutil y que las hemos distribuido en el personal de salud también. Doctora Escoto, ¿cuál es el ambiente que se vive dentro de los sistemas de salud pública? ¿Hay cierta tensión en cuanto a estos despidos? ¿Sí? ¿Hay cierto temor por parte de los demás especialistas? Y otra también pregunta es, que usted hablaba sobre las cifras de contagios, ¿cuánto usted más o menos podría proyectar? ¿Cuánto contabiliza
de acuerdo a lo que usted también ha tenido. Bueno, en cuanto al miedo que tienen los médicos dentro de los hospitales, sí tienen miedo, sí tienen, porque nuestras voces no son oídas, ni siquiera nuestras sugerencias son escuchadas, no nos dan información de nada, ni siquiera de cuántos pacientes están ingresados, cuáles son COVID, cuántos son pacientes más complicados con otras enfermedades, no nos dan ninguna información. Todo es un secretismo y los médicos en realidad no podemos opinar. Doctora, disculpe, el Ministerio de Salud de alguna manera se ha dicho que ha presionado al personal médico para cambiar la causa de defunción. En el caso de ustedes, ¿tuvieron ese tipo de presiones y qué les decían cuando en vez de diagnosticar COVID-19 ponían otro tipo de razón? En realidad, si usted va a revisar las defunciones, los certificados de defunciones, ninguna dice COVID-19, inclusive en los hospitales privados no dice COVID-19. Entonces, esto es una orden ministerial en la cual yo lo tengo constatado por los médicos que están atendiendo en COVID, en las salas COVID, los cuales me han expresado que es orden directa no poner COVID en ningún diagnóstico, y aunque tengan las pruebas positivas los pacientes, se les pone neumonía típica, o en la actualidad se está indicado que se ponga la comorbilidad del paciente básica. Por ejemplo, si era diabético, que murió sobre una causa asociada a la diabetes, o ser hipertenso, pues por algún edema agudo de pulmón o otra complicación asociada. Ahora, doctora, ¿desde cuándo se da la propagación comunitaria? Tanto que el gobierno hasta la fecha no ha dicho que hay propagación. Más o menos usted tiene una fecha. Nosotros pensamos que esa propagación inició a mediados de abril, sí, porque fue cuando empezaron a llegar los primeros casos de pacientes a las emergencias, todas las emergencias de hospitales, centros de salud, que estaban con sintomatología, pero que siempre se negó esa propagación. También del personal que están con síntomas, de tal manera que esta situación atenta contra ese derecho fundamental como es la vida, y recordemos que el gobierno tiene la responsabilidad de proteger la vida del ciudadano, y al estar dejándolo en estado de indefensión y no darle esa garantía, definitivamente que nosotros estaremos revisando lo que dice nuestro Código Penal, porque si estos están incurriendo en delitos, vamos a acusarlo como corresponde, y también haremos las gestiones de crímenes de lesa humanidad para emplazar a estos funcionarios que no le están dando al pueblo la protección, ni a los médicos, ni a nadie, para salvaguardar la vida de los nicaragüenses.